Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Loera Gallardo y les doy a ustedes la más cordial bienvenida a nuestro segundo café ambiental del año 2021. Aquí en Experts Environmental Consultants, nosotros utilizamos este mecanismo no solamente para entrar en contacto con nuestros clientes actuales y potenciales, sino también con toda la sociedad en general, estudiantes, maestros, universitarios, sociedad en general, para poder transmitir nuestras inquietudes acerca de temas importantes para todos, como es las cuestiones relacionadas con medio ambiente, seguridad, salud en el trabajo y también sistemas de gestión. El día de hoy nos toca tocar un punto crucial, importante en la sociedad actual, en la sociedad moderna, que es la prevención de accidentes ambientales en las organizaciones industriales. Espero que les resulte interesante y sin más preámbulos, vamos a proceder a dar inicio. Los objetivos de este café ambiental son repasar de manera general los instrumentos de la legislación mexicana con que contamos para esta prevención de accidentes ambientales. Vamos a señalar un poquito de los programas voluntarios que existen al respecto, revisar algunas experiencias con casos de accidentes ambientales y con todo esto propiciar acciones concretas para que todos contribuyamos en la prevención de este tipo de accidentes tan lamentables. Este es el contenido que vamos a tener. Vamos a iniciar con un poquito de definiciones básicas, nada más para hablar el mismo lenguaje. Damos algunos antecedentes históricos que me parece importante. Ustedes recordarán que por ahí hay alguien que dijo que si no recordamos las experiencias pasadas, las experiencias negativas pasadas, estamos condenados a volverlas a repetir. La concurrencia de las autoridades, el marco legal federal, el estatal, algunas sustancias involucradas en los accidentes químicos aquí en México, y vamos a ver por ahí 3 pequeñitos estudios de caso también. Espero que les parezca interesante. La ciudad de Monterrey es una ciudad que ha sido industrializada desde 1800, finales de 1800. Por lo tanto, es un lugar muy interesante para estudiar cómo ha ido evolucionando la industria y su impacto, sus diferentes impactos ambientales, cómo se ha ido adaptando a las necesidades, las presiones de la sociedad y los cambios tecnológicos. En nuestra ciudad hay procesos y procedimientos dentro de las empresas que pueden tener un impacto ambiental realmente agresivo hacia el entorno, propiciando accidentes y emergencias también de tipo ambiental. Vamos a ver qué son qué caracterizan a estos tipos de accidentes y emergencias. Un accidente ambiental es cualquier evento inesperado que afectan directa o indirectamente la seguridad y la salud de las comunidades involucradas y causan impactos en el ambiente, pues digamos, significativos. Estos accidentes ambientales pueden ser de 2 tipos, pueden ser naturales o pueden ser antropogénicos. Naturales, bueno, pues todo el mundo sabemos, terremotos, maremotos, huracanes, lluvias torrenciales como las que hemos padecido en la zona metropolitana aquí de la ciudad de Monterrey. Y los antropogénicos, pues los que son originados propiamente por el hombre, los accidentes nucleares, las fugas de sustancias químicas, las consecuencias de explosiones por almacenamiento inadecuado y mal manejo de algunos explosivos, son algunos ejemplos de estos accidentes ambientales antropogénicos o tecnológicos. Perdón. El riesgo ambiental ocasionado por fenómenos químico-tecnológicos se refiere a la probabilidad de que ocurran accidentes que involucren materiales peligrosos en las industrias, los cuales pueden trascender los límites de sus instalaciones. Este es el factor principal, esto es lo que quisiera que quedara claro como primer punto. Hay riesgo laboral y hay riesgo ambiental. El riesgo laboral es cuando no se trasciende de los límites de la empresa donde ocurren estas situaciones.
Pero en el momento en que los efectos trascienden los límites de una industria, esto ya se clasifica como un riesgo ambiental. Las emergencias son alteraciones o interrupciones intensas y graves de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad. Es causada por un evento o por la inminencia del mismo y requiere de una reacción inmediata que exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad. Por lo general se resuelve con medios locales y se autocontrola, ¿verdad? Eso sería una emergencia, pero un desastre es cuando ya sobrepasamos la capacidad de una comunidad y se le obliga a solicitar asistencia, o es requerida, más bien dicho, el solicitar asistencia a otros niveles superiores. Este tipo de desastres lamentablemente han ocurrido en varias partes de nuestra república al paso del tiempo. La catástrofe agrega a la definición anterior la desaparición de sus efectores sociales principales y de sus servicios indispensables para la calidad de vida de una comunidad. Ustedes recordarán que tras algunos huracanes aquí en la ciudad de Monterrey, tuvimos el peligro de quedar sin desabasto de agua en muchas colonias. Ese es un servicio básico e indispensable de la vida de una comunidad que se vio truncado por lo menos por algún par de días u horas en algunos sectores. El cataclismo es la transformación o destrucción de gran parte de un determinado biotopo con gran extensión de daños a los sistemas ecológicos y a causa de fenómenos naturales. Es decir, nosotros no vamos a ver en esta charla cataclismos. Contingencia ambiental es una situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en riesgo la integridad de uno o varios ecosistemas. Aquí vemos una fotografía del centro de la ciudad de Monterrey con la característica inversión térmica y las consecuencias que esto conlleva, ¿verdad? Las emergencias químicas son situaciones no planeadas, desde luego, inesperadas, que resultan de la liberación al ambiente de una o más sustancias químicas, las cuales representan un riesgo para la población y el ambiente. Esta definición se tomó de la Ley General de Protección Civil. Un accidente de alto riesgo ambiental es una explosión, incendio, fuga o derrame súbito que resulte de un proceso en el curso de las actividades de cualquier establecimiento, así como en ductos, en los que intervengan uno o varios materiales o sustancias peligrosas y que suponga un peligro grave de manifestación inmediata o retardada, reversible o irreversible para la población, los bienes y el ambiente y los ecosistemas. A este tipo de accidentes se les considera también como accidentes mayores. No vamos a leer cada uno de estos puntos, pero aquí en esta diapositiva presentamos algunos ejemplos, digamos, más aterrizados y más concretos acerca de ejemplos de lo que acabamos de señalar, ¿no? Accidentes mayores. Cualquier explosión de vapor o gas que pueda ocasionar ondas de sobrepresión iguales o mayores a 1 libra por pulgada cuadrada es un buen ejemplo. En el caso de transporte por ducto se considera como un accidente el que involucre la fuga o derrame de cantidades considerables de materiales o residuos peligrosos que pueden causar la afectación severa de la salud de las poblaciones y o del ambiente. Pues aquí están algunos ejemplos para quien desee consultarlos. En este momento terminamos de hablar un poquito acerca de las definiciones básicas y vamos a entrar a antecedentes históricos. Una disculpa. A lo largo de los años hemos tenido ya registrados casos realmente graves de emergencias ambientales. Algunas de esas se presentan en estas dos diapositivas que siguen, una línea del tiempo en la que empezamos por tomar un punto que está, digamos, debidamente registrado desde 1921
como una explosión de la planta BASF. En particular me gustaría detenerme a hablar del año de 1947, donde hubo un desastre en Texas, un incendio que empezó a bordo de un barco francés, detonando su carga de aproximadamente 2.100 toneladas de nitrato de amonio. Esto comenzó una reacción en cadena de incendios, explosiones en otros barcos y almacenes de aceites cercanos, finalmente matando al menos a 581 personas. Esto ocurrió en el puerto de Houston en 1947. Más adelante vamos a ver por qué hice énfasis en este hecho en particular. Y al pasar el tiempo podemos ver algunos otros ejemplos realmente graves que fueron parteaguas para empezar a generar una legislación internacional y en las diferentes naciones que controlara estos accidentes ambientales tan graves. El desastre de Bhopal es algo que marcó definitivamente la historia de este tipo de accidentes, una fuga de químicos de una fábrica de plaguicidas en la India, provocando la liberación de una nube de gas tóxico como el ácido cianhídrico, la monometilamina y el fosgeno, que mató a más de 15,000 habitantes. Realmente es una desgracia. Desde ahí empieza el concepto de la responsabilidad de una organización hacia la comunidad en la cual se encuentra localizada, de conocer sus procesos, de manejarlos adecuadamente, de conocerlos, jerarquizarlos, administrarlos de tal manera que lo podamos controlar y no tengamos estas lamentables sucesos como el caso de Bhopal y todos los que se presentan aquí. En esta segunda diapositiva se presentan también algunas otras. Yo quisiera detenerme en 1992, en la explosión de Guadalajara, que fue una explosión de gasolina en el sistema que se localizaba en el sistema de alcantarillado, destruyendo 8 kilómetros de calles. El saldo final fue de 1,000 muertos, 69 desaparecidos, 1,800 lesionados. Mucha gente considera que este suceso, junto con el Tratado de Libre Comercio, propició mucho la creación de la Profepa, porque se suponía que había una serie de instalaciones de alto riesgo en nuestro país, de las cuales no teníamos suficiente información ni la suficiente vigilancia, y podrían ocurrir en cadena una serie de sucesos como este también tan lamentable, ¿no? Una cosa interesante con las cuestiones relacionadas con emergencias ambientales es la concurrencia de autoridades. Es un ejemplo de cómo algo que es tan grave realmente no puede ser controlado ni manejado de manera absoluta por una sola dependencia o un solo grupo de técnicos, sino por una serie de autoridades y también, desde luego, de disciplinas. Si tuviéramos una instalación, la señalización por ductos acerca de las sustancias que se manejan, la controla la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero las actividades altamente riesgosas son controladas por la Semarnat. Los equipos de seguridad, pues las STPS. Los recipientes sujetos a presión y gas LP, la STPS y la CENER. El programa de atención a emergencias, la Semarnat y Protección Civil. El transporte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El manejo de sustancias peligrosas, nuevamente la STPS. La identificación de sustancias peligrosas. Las actividades riesgosas estatales, pues la dependencia de medio ambiente de los diferentes estados. El combate de incendios, la STPS nuevamente. Perdón. En esta diapositiva reflejamos esa concurrencia de tantas autoridades y nos sirve para darnos pie en un comentario que me parece muy importante, y es que
La línea que divide el riesgo laboral, las normas de la STPS, el orden, la limpieza, el cumplimiento normativo en los aspectos laborales, van muy ligados, es una frontera que fácilmente puede rebasarse entre lo que es el riesgo laboral, porque un accidente mal cuidado, mal vigilado, por una serie de condiciones inadecuadas dentro de una planta, pues conllevan a un accidente que trasciende las fronteras de la planta y, como acabamos de decir, eso ya es una emergencia ambiental. Perdón. Tenemos varios requerimientos legales. Esta es nuestra pirámide legal aquí en nuestro país. Partimos de la Constitución política, los tratados internacionales que tienen prácticamente el mismo nivel. Luego siguen las leyes, los reglamentos, las normas y así, en consecuencia, hasta el documento que se recibe en las diferentes empresas para autorizar mil y una acciones, ¿no? Las licencias de funcionamiento, por ejemplo, las autorizaciones para realizar algunas modificaciones o algunos procesos dentro de la planta. Todo esto va concatenado en este marco legal. Aquí lo importante es señalar que en nuestra legislación es difícil aplicar la ley si no tenemos este proceso que acabo de decir: las leyes, los reglamentos y las normas. Lamentablemente, para las cuestiones de riesgo ambiental carecemos de un reglamento y ya llevamos muchos años en nuestro país sin él, y es una deficiencia que esperemos que pronto pueda ser subsanada para que se pueda aplicar más adecuadamente pues todos los procesos relacionados a esta importante materia. El riesgo se define como una combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son las amenazas y la vulnerabilidad. La amenaza es un fenómeno, una sustancia, una actividad humana que pueda causar realmente daños en la salud, en los bienes, que altere el medio ambiente y los ecosistemas. Y esta amenaza se determina en función de qué tan intensa es estas acciones de sustancias y actividades humanas, qué tanta intensidad tienen y con qué tanta frecuencia se presentan. A mayor frecuencia y mayor intensidad, obviamente mayor amenaza. Y la vulnerabilidad se refiere a las características y a las circunstancias de una comunidad o sistema que está expuesto a esta amenaza, ¿no? Por lo tanto, si riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, como dijimos, los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula. Claro, entre mayor exposición y mayor susceptibilidad, pues somos más vulnerables, pero si tenemos una mayor resiliencia, pues entonces la vulnerabilidad disminuye, somos menos vulnerables. La exposición es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. La susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso. Y la resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. De todo lo que hemos platicado se puede concluir que el peligro o risk, como dicen los americanos, es la consecuencia del riesgo, hazard.
es la causa. El peligro es la consecuencia y el riesgo es la causa. Vamos a hablar un poquito de los fundamentos jurídicos relacionados con riesgo. En la LEGEPA, en el artículo 147, se señala que quienes realicen actividades altamente riesgosas deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, vamos a llamarle ERA, y someter a aprobación los programas de prevención de accidentes. Hay otros requerimientos que aparecen aquí. Y en el reglamento de la LEGEPA en materia de evaluación de impacto ambiental, en su artículo 18, se presenta la información que debe de tener la ERA. Este estudio de riesgo ambiental es un documento realmente fascinante, muy importante, que debe de hacerlo gente con suficiente conocimiento y experiencia. Lo desarrollan aquellas organizaciones que tienen actividades altamente riesgosas y incluye las medidas técnicas preventivas, correctivas y de seguridad tendientes a mitigar o evitar los efectos adversos de las acciones que realizará esta organización. El estudio de riesgo ambiental es un documento que amalgama mucha información. ¿Qué sustancias manejamos? ¿En qué condiciones? ¿Dónde nos localizamos? ¿Cuánto tiempo vamos a tener este proceso? Mil y una características acerca del proceso que nos permitan inferir cuál es el riesgo al que estará sujeta tanto la instalación como el medio ambiente circundante. Bueno, los estudios de riesgo pueden ser evaluados cuando son proyectos o ya en las plantas en operación, y aquí es de lo que habla esta diapositiva, quién se encarga de evaluar estos estudios de riesgo. Pero bueno, ¿qué hace que una sustancia sea altamente riesgosa? Tenemos dos listados de sustancias, realmente hay un error aquí, una disculpa, de materiales altamente riesgosos. En el primer listado aparecen sustancias químicas y en el segundo listado sustancias inflamables y explosivas. Ahí vienen algunos ejemplos como sustancias tóxicas, el flúor, el dióxido de nitrógeno, el furano, el ácido nítrico. Como sustancias inflamables o explosivas, el acetileno, el gas LP, el tolueno, las gasolinas. Lo interesante de estos listados es que aparece el nombre de la sustancia y la cantidad de reporte. Si uno excede la cantidad de reporte, inmediatamente pasa a ser una instalación de alto riesgo y con ello conlleva una serie de responsabilidades con la sociedad y desde luego con las autoridades que la van a vigilar, ¿no? Aquí está un ejemplo del primer listado de sustancias altamente riesgosas. Vemos cómo aparece una cantidad de reporte, el estado físico y ejemplos. El cloruro de hidrógeno, más de 1 kilogramo en estado líquido, en estado gaseoso, se convierte la instalación en una instalación de alto riesgo, por dar un ejemplo. Este es el segundo listado y tenemos un ejemplo similar. Ahí ven ustedes la cantidad de reporte. En 500 kilogramos está, por ejemplo, el acetileno. La acroleína la tenemos en 10.000 kilogramos como cantidad de reporte. Y el programa de prevención de accidentes toma los puntos esenciales de la evaluación de riesgo ambiental y los traduce de tal manera de poder saber en la práctica cómo vamos a poder minimizar los riesgos de tener algunos de los escenarios más graves que son los que se describen en la evaluación de riesgo ambiental.
Describe las medidas de seguridad para la prevención de los riesgos identificados en el estudio de riesgo ambiental, como lo señala aquí la diapositiva. Estas son las partes que integran el PPA, tanto los resultados del ERA, que son muy importantes, la formación del Comité Local de Ayuda Mutua, la integración de la Unidad Interna de Respuesta Inmediata, la UIRI, el Plan de Protección Civil, la señalización en planos, rutas de evacuación y la identificación de zonas vulnerables. Estos dos documentos son fundamentales para cualquier instalación que sea de alto riesgo. En Monterrey tenemos un buen número de instalaciones de alto riesgo. Sin embargo, para no inquietarnos innecesariamente, una instalación de alto riesgo bien llevada suele ser muchísimo más segura que una instalación que aparentemente no es de alto riesgo, pero que está llevada de una manera muy deficiente. Y eso lo podemos constatar en los últimos accidentes que hemos tenido que sufrir aquí en la ciudad de Monterrey, porque no han sido las empresas de alto riesgo las que los han tenido. Bueno, hay una zona que algo que se llama zona de intermedia de salvaguarda. Aquí en Matamoros, en la empresa química Fluor, tenemos un buen ejemplo de esto. En esta diapositiva presentamos algunas sustancias involucradas en las emergencias químicas en México. Son datos emitidos por la Profepa y vemos cómo de las sustancias que más frecuentemente se incurren o participan en este tipo de accidentes es el gas LP, los hidrocarburos, pues está también la gasolina, el metano. Me parece interesante que aparece también el amoníaco. En México tenemos el COATEA de la Profepa, que tiene registrado para el periodo del 2000 al 2019 un promedio de 694 emergencias químicas por año. Esta es información del 20 de enero del 2020. En esta diapositiva es muy interesante ver que los datos de la Profepa indican que prácticamente la mitad de las emergencias químicas que han sido reportadas se concentran en los estados de Guanajuato, Veracruz, Puebla, Tabasco y Tamaulipas. Qué interesante. En el otro pie que se encuentra en la parte de abajo, vemos cómo la gran mayoría son clasificadas como otro tipo de accidentes. Y bueno, ahí tenemos el 10.3% por fuga, el 7.5% por fuego y el 6.5% por explosiones. El resto son, el 0.5% por otros y la gran mayoría son derrames. Quizá por eso sean precisamente una gran cantidad de estados que se encuentran localizados en el Golfo de México, cercanos a instalaciones petroleras. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Fíjense cómo el diésel, los estados que tienen mayores accidentes relacionados con esto se localizan en el norte y en el sur. En cuanto a hidrocarburos, es muy interesante, es toda la zona del Golfo y se ramifica en el norte y hacia el centro, llegando a las costas de Jalisco inclusive. Pólvora me parecería normal que fueran los estados del sur por las costumbres acerca de la pirotecnia en esa zona, pero bueno, pues resalta en el norte del estado de Nuevo León. Amoníaco, que fue en algún tiempo en el estado de Nuevo León algo realmente muy problemático, sobre todo en las hieleras y en algunos otros organizaciones que lo utilizaban como refrigerante, pues aparentemente en los últimos años ya ha descendido bastante. Este es el formato en el cual se presenta ante la Profepa el aviso de algún accidente, derrame, infiltración, descarga o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos. Por otro lado, tenemos también
que la SEAC es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburo. Esta agencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat y nació el 2 de marzo del 2015. Ellos se encargan fundamentalmente del sector hidrocarburo, desde luego incluyendo las cuestiones relacionadas con emergencia, como lo podemos ver en esta diapositiva. Vamos avanzando, ya platicamos un poco de todos los actores, nos falta hablar de los requerimientos legales estatales. La Ley Ambiental del Estado de Nuevo León dice que quienes realicen actividades que no sean consideradas altamente riesgosas deberán formular y presentar ante la Secretaría un estudio de riesgo ambiental previo al inicio de las mismas. La lógica de esto es que si tú tienes alguna sustancia que se encuentre enlistada en el primero o en segundo listados que vimos hace algunos momentos, pero no excedes la cantidad de reporte, bueno, no eres una empresa de alto riesgo, pero sí tienes que reportar este estudio de riesgo ambiental ante el Estado. Es una lógica administrativa, o sea, si no eres federal vas a ser estatal, y si no eres estatal es muy probable que seas municipal, siempre y cuando los municipios esté articulado ya algunos mecanismos para esto. En el caso de riesgo no lo veo así en los municipios del país, ¿verdad? Las actividades que no sean consideradas como altamente riesgosas, de acuerdo a lo señalado, es exactamente lo mismo que habíamos platicado. Un estudio de riesgo elaborado por un prestador de servicios, un programa relativo a la prevención de accidentes. Fíjense cómo el Estado pide lo mismo que la Federación, pero va en aquellas organizaciones que son su injerencia, ¿verdad? También se pide un programa de prevención de accidentes que consta fundamentalmente de lo mismo que en la Federación. Hay otras instancias cuyas disposiciones tienen que ver también con riesgo ambiental. Ya lo vimos en la diapositiva con los dibujos de cómo convergían muchas dependencias en este caso. Aquí en amarillo marqué algunas de las que considero como normas oficiales mexicanas de la STPS, cuyo cumplimiento tiene mucho que ver con las emergencias no solo laborales, sino también ambientales. En las normas de seguridad, la 002 contra incendio, la 005 de sustancias químicas peligrosas, en salud, la 010 de agentes químicos, en organización, pues la de equipo de protección personal, la 017, la 018. En especial el día de hoy tocamos el punto de la 005, que son las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Para esta norma, una sustancia química peligrosa es aquella que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina y puede afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. El objetivo de la norma es establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, de transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y el campo de aplicaciones en todo el territorio nacional. Ahí aparece, se describe que debe contener el programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas. Y como requisitos generales también aparecen el contar con señales, avisos, colores e identificación de fluidos conducidos en tuberías, que se deben de identificar los recipientes, se debe de contar con zonas específicas para el almacenamiento y los recipientes deben permanecer cerrados mientras no estén en uso, cosa que no es muy fácil de observar.
Otra norma muy importante es la norma 018, que nos habla del sistema globalmente armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Aquí aparece su objetivo, que es establecer los requisitos mínimos de un sistema para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, que de acuerdo a sus características físicas, químicas, de toxicidad, concentración y tiempo de exposición, puedan afectar la salud de los trabajadores o dañar el centro de trabajo. Igual, todo el territorio nacional es su campo de aplicación. Aparecen obligaciones del patrón, una de ellas, contar con hojas de datos de seguridad. Por favor, en español. La mayoría de las veces las encontramos o ya muy antiguas o en inglés. Señalizar los depósitos y recipientes e implementar desde luego el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos. Y las obligaciones de los trabajadores se presentan aquí. Participar en la implementación del sistema, conocer el contenido y la información de las hojas de datos de seguridad y de la señalización e informar de cualquier situación irregular directamente al patrón para poder tomar medidas. Aquí está cómo se difunden los peligros, el etiquetado y las hojas de seguridad. Con esto concluimos una pequeña probadita de las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social relacionadas con el tema que estamos tratando. Otras instancias son protección civil. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, su función consiste en apoyar al Sistema Nacional de Protección Civil en los requerimientos técnicos que su operación demanda. Y SINAPROC, el Sistema Nacional de Protección Civil, es el ente de respuesta encargado de ayudar a proteger a la población de los daños ocasionados por desastres de cualquier origen. La Ley General de Protección Civil fue publicada el 6 de junio del 2012 y en su artículo 19 señala que la coordinación ejecutiva del SINAPROC recae en la Secretaría de Gobierno, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, como responsable de garantizar el correcto funcionamiento de dicho sistema. La protección civil es la gestión de los servicios de emergencia en el país y que involucra a todas las partes. Consiste en la acción solidaria y participativa sobre los riesgos de origen natural o derivados de actividades humanas que producen agentes perturbadores. En este sentido, la coordinación y concentración de los sectores público y privado y social se integran y forman parte de un sistema nacional que a su vez se sustenta en la Ley General de Protección Civil. Aquí tenemos algunos datos interesantes en Nuevo León relacionados con Protección Civil de Nuevo León. Aquí hablamos de algunos artículos de esta Ley de Protección Civil, en donde se señala que se tendrán las siguientes atribuciones: ejercer una inspección, control y vigilancia de los establecimientos de competencia estatal siguientes. Y ahí los describe: oficinas de administración pública, oficinas de administración privada, industrias, talleres o bodegas, sobre terrenos o superficies iguales o mayores a 1000 metros cuadrados y otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados en los incisos anteriores y ocupen un área mayor a los 1500 metros cuadrados. Continuamos con esta ley en el artículo 27. Los establecimientos deberán realizar cuando menos 2 veces al año simulacros para hacer frente a altos riesgos, emergencias o desastres. Y los establecimientos deberán de tener un programa específico de protección civil, un plan de contingencias. El reglamento de la operación del Sistema Estatal de Protección Civil, en su artículo 23, señala que cada unidad de respuesta inmediata elaborará su plan de contingencias y señala cuáles son las partes que lo conforman, que son los que vienen aquí.
Este es solo otro ejemplo de la página relacionada con protección civil aquí en el estado de Nuevo León. Los documentos que deben de presentarse para que pueda ser revisado el plan de contingencia de una organización. Esta misma ley, pero ahora en el municipio de Monterrey, nos señala cómo los patrones, propietarios o titulares de los establecimientos o bienes de competencia municipal, esta vez, deben formar las unidades internas de protección civil. Y en el artículo 76 se señala la necesidad de contar con programa interno de protección civil. Vean cómo la organización es de este tipo: federal, estatal, si no es el caso, municipal. Esto se ve muy claramente en las cuestiones relacionadas con protección civil. Todos aquellos que no sean de competencia estatal o federal y que por exclusión deban ser considerados como de competencia municipal. Igual, la misma lógica que hemos seguido en las anteriores diapositivas de esta presentación. ¿Qué controles internos y mecanismos voluntarios podemos tener para disminuir estos riesgos de los cuales hemos estado hablando? Pues las buenas prácticas de ingeniería, controles internos o controles corporativos, el aprendizaje de experiencias previas, ejercicios y mecanismos voluntarios y los sistemas de gestión, por ejemplo, ISO 14001-2015, por decir uno, ¿no? La Profepa tiene el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Es un excelente programa donde uno de los capítulos fundamentales es precisamente el de riesgo. Y bueno, el participar en estos programas voluntarios garantiza una revisión exhaustiva acerca de la normatividad ambiental aplicable a la organización y de esto deriva un mejor control, una jerarquización y una administración de los riesgos de las organizaciones. Aquí tenemos algunos de los aspectos auditados en estos programas voluntarios, pero también tenemos el programa voluntario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es Empresa Segura, que, como dijimos, estas normas también están desde luego súper ligadas, extremadamente ligadas a riesgo. La evaluación de planes de respuesta a emergencias es también pues una opción voluntaria propiciada por la Profepa. Esta evaluación requiere tomar precisamente los escenarios más delicados que hayan resultado de la evaluación de riesgo ambiental y sobre ellos generar un simulacro que será de gabinete y de campo y en el cual se involucrará, de ser posible, a la comunidad que rodea a la empresa. Es un ejercicio extraordinario, es de mucho valor y se suele realizar con cierta frecuencia, auspiciado precisamente por la Profepa. En esta parte de nuestro café ambiental vamos a hablar de algunos ejemplos conocidos por todos. Haremos un breve análisis acerca de la situación de 3 casos de emergencias ambientales para integrar lo que hemos revisado el día de hoy. Una explosión es una liberación simultánea, repentina y por lo general violenta de energía calorífica, lumínica y sonora. Usualmente las explosiones se producen asociadas a actividades humanas y resultan más frecuentes las explosiones de origen natural o no intencionadas. El nitrato de amonio es un fertilizante. Se transporta en cantidades fuertes, generalmente por barco, y por una u otra razón de repente es almacenado tiempos prolongados en diferentes puertos. El accidente que nosotros revisamos al inicio de este café ambiental que ocurrió en el puerto de Houston en los años 20 se debió precisamente a nitrato de amonio. Se parece tanto a lo que ocurrió en Líbano que bueno, es obvio que
que olvidamos fácilmente este tipo de tragedias, lamentablemente, ¿no? Este barco llegó a Beirut en el 2013 con 2.750 toneladas de nitrato de amonio. El nitrato de amonio, aunque no es combustible, sí tiene una posible descomposición explosiva si se le calienta. Por lo tanto, las condiciones de almacenaje debieron haber sido muy deficientes y se debió de haber propiciado algún incendio por algún otro factor eléctrico o de cualquier otro tipo. Una explosión al consistir en una liberación brusca de energía produce un aumento en la energía cinética local de las moléculas cercanas al centro de explosión. Eso comporta una diferencia de temperatura y por tanto una dilatación expansiva. Esa dilatación expansiva es la causa de las ondas de presión u onda expansiva en los alrededores donde se produce la explosión. Las explosiones se pueden categorizar como deflagración según si las ondas son subsónicas y detonaciones si son supersónicas, ondas de choque. Estas velocidades deben considerarse respecto al medio de propagación, el explosivo. El efecto destructivo de una explosión es precisamente por la potencia de la detonación que produce ondas de choque o diferencias de presión subyacentes de duración muy corta pero extremadamente bruscas. Pues en la parte de arriba vemos lo que era el puerto de Beirut y en la parte de abajo pues lo que quedó, que no quedó mucho realmente después de esta tan grave explosión. Estas imágenes son imágenes pues muy impresionantes. Fíjense la onda expansiva. Y todo por un compuesto que supuestamente debería ser bastante inocuo, ¿no? Es como un fertilizante. Pero las condiciones de manejo fueron absoluta y totalmente inadecuadas. Es el radio de la explosión. Este ejemplo a nivel internacional de un accidente grave, pues hemos tenido en nuestro país, por ejemplo en San Juanico, que viene nuestra línea del tiempo que presentamos al principio de este café ambiental. Hemos tenido algo tan grave como lo ocurrido en Líbano, ¿verdad? Pero en cuanto a sustancias químicas extremadamente peligrosas y tóxicas a nivel de partes por billón, contamos lamentablemente con el ejemplo de Anaversa en Córdoba, Veracruz. Eso era una empresa donde se fabricaban algunos plaguicidas extremadamente peligrosos con estructuras químicas muy sólidas que si no a temperatura de un incendio lo que generan son otros productos todavía mucho más tóxicos como las dioxinas y los furanos. Esta es la explosión de Anaversa y me sirve para ejemplificar cómo una empresa que no era una empresa muy grande, que estaba localizada en medio de una comunidad en el centro de Córdoba, Veracruz, muy cercano a escuelas, a jardines de niños, pudo causar un efecto tan lamentable y cómo realmente en ese momento las autoridades no se presentaron. Yo pude estar presente al día siguiente de la explosión, pero aún así no había nadie que estuviera coordinando realmente con conocimiento técnico las medidas que se estaban tomando. El plan de N3, al llegar los soldados y esparcir agua, pues caían intoxicados por efecto de los plaguicidas de tipo organofosforados que se generaban ahí. La cantidad de dioxinas generadas fue elevada
y esto puede traer consecuencias transgeneracionales, lamentablemente. Y el último de los ejemplos es algo que podría ser aparentemente mucho menor, pero bueno, yo no lo veo así. El incendio en bodega de aceites en Escobedo, Nuevo León, esto fue en el 2015. Algunos de ustedes lo recordarán porque pues era una bodega, una simple bodega, la cual estaba a unos cuantas cuadras de la presidencia municipal. Y bueno, nadie consideraba que podría ser tan peligrosa, pero se almacenaban diferentes tipos de aceite en condiciones pésimas, no solo de estiva, sino los tambos estaban perforados, en mal estado, y además las condiciones del cableado eléctrico pues eran extremadamente riesgosas. Entonces ahí se generó una chispa, de eso pues, se generó los incendios, los tambos no resistieron más, y empezó a fluir este aceite, incendiando todo lo que estaba a su paso. Se afectó cuerpos de agua cercanos, afectó a la comunidad, estuvieron en riesgo muchísimas personas en una instalación en la cual aparentemente pues no había mucho riesgo, entre comillas. Aquí están algunos ejemplos de las afectaciones producidas en este accidente. Y bueno, yo agradezco muchísimo la atención que han tenido para con nuestra compañía Experts y para conmigo en lo particular en estar escuchando este café ambiental que considero que es realmente importante en una ciudad industrializada como es la de Monterrey, el tener una cultura de prevención del riesgo tanto laboral como ambiental. Me parece algo importante y fundamental. Algunas conclusiones que podemos dar de lo que hemos charlado es que se debe de aprender de las experiencias pasadas en cuanto a accidentes ambientales. Es necesario difundir más, tener más cultura al respecto para todo tipo de profesionistas, para todo grupo social. Es importante saber de esto. Otra conclusión sería que contamos con un marco normativo que podría ser susceptible a ser mejorado, pero que es muy útil y que debemos de utilizar. Otra conclusión sería que afortunadamente aquí en la zona de Monterrey contamos con personal altamente capacitado para guiar en el correcto desempeño en materia de riesgo ambiental. Y la última conclusión, si les parece, es que debemos de actuar de manera proactiva, difundiendo la cultura de la prevención en materia de riesgo ambiental en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. No me queda más que agradecerles nuevamente y señalarles que cualquiera de los documentos, de los análisis, de los apoyos, de los diferentes requerimientos legales de los 3 niveles de gobierno y de las diferentes dependencias de los cuales platiqué en esta charla, pues son materia de trabajo de esta compañía, la cual se pone a su disposición. Para cualquier cosa, cualquier duda o inquietud, por favor contáctense con toda tranquilidad. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias por haber atendido este café ambiental y hasta luego.